Yo me describo, yo soy una mujer de 40 años, tengo el pelo negro, chino, uso lentes y el día de hoy pues les quiero platicar con respecto al síndrome de Usher y el diagnóstico genético. Entonces, tenemos que empezar hablando un poco sobre qué son los genes, ¿no? Porque a veces nos queda un poquito la duda de qué es hereditario y qué significa una condición genética. Y pues hay que recordar, en este diagrama lo que les pongo es una célula en donde se ve el núcleo. El núcleo va a tener adentro los cromosomas. A mí me gusta explicar que los cromosomas son como si fueran los libreros que traen cada uno de los libros que dice cómo estamos hechos. Estos libros en realidad serían los genes. Los genes, pues están distribuidos a lo largo de todos estos libreros. Nosotros tenemos 46 libreros que vienen en parejas. Un librero lo heredamos de mamá y otro librero lo heredamos de papá. Entonces, los genes, si los podemos ver así, si lo podemos ejemplificar en esta otra imagen en donde estoy poniendo dos cromosomas, el cromosoma paterno que se ve en azulito o como gris y del otro lado se ve el cromosoma materno que se ve en rosado, tenemos que los genes, entonces siempre vamos a tener dos copias, uno de mamá y otro de papá. Y aquí les pongo que tenemos, por ejemplo, en esta imagen, tres genes ejemplificados con la letra A mayúscula y la letra B minúscula, en donde es cuando tenemos exactamente la misma información genética, tanto en el alelo de mamá como en el alelo de papá, decimos que son homocigotos, quiere decir que son iguales. Y cuando decimos que la información es distinta en el alelo de mamá y en el alelo de papá, decimos que son heterocigotos. Esto es importante porque cuando estamos hablando de enfermedades genéticas, podemos tener mutaciones que son iguales tanto en el cromosoma de mamá como en el cromosoma de papá, o podemos tener mutaciones que son diferentes, ¿sí? Pero en el contexto sobre todo del síndrome de Usher, pues sabemos que tiene una herencia autosómica recesiva, es decir, que yo necesito tener una mutación heredada tanto del alelo de mamá como del alelo de papá. Y normalmente los papás van a ser portadores obligados. ¿Qué quiere decir esto? Que en uno de las copias que presentan nuestros padres vamos a tener el gen mutado. Entonces, en esta imagen pongo un árbol genealógico en donde podemos ver que tenemos un gen mutado en una de las copias y cómo se van a segregar de acuerdo a las probabilidades de heredar estos cromosomas en los embarazos, ¿no? Y entonces tenemos la probabilidad de 25% de tener hijos no afectados, que tengan la información genética, digamos, sin alteraciones. Tenemos un 50% de tener un hijo, de heredarlo con una mutación, es decir, que sean portadores, o tener un 25% de riesgo de tener un hijo afectado. Esto es muy relevante porque una de las siguientes preguntas es ¿cuál es el riesgo de tener una recurrencia en una familia que ya tiene un diagnóstico de síndrome de Usher? Y entonces la respuesta sería, el riesgo sería del 25%. Entonces, normalmente, ¿cómo nos están llegando los pacientes que tienen síndrome de Usher? Que eso también tenemos que tenerlo muy a la vista. Entonces, gracias a que las herramientas de estrategias de detección temprana, sobre todo a nivel neonatal, ya tenemos establecido por norma oficial mexicana también la realización de un tamiz auditivo. A partir de eso, pues los niños están llegando en un momento en donde se pueden diagnosticar de manera muy temprana. Y pues a veces, desafortunadamente, muchos de los pacientes que tienen síndrome de Usher, pues inicialmente habían sido diagnosticados como una hipoacusia no sindrómica. Les pongo este esquema en donde podemos diferenciar los tipos de hipoacusia. Lo más importante es enfocarnos a las partes genéticas, que sabemos que la hipoacusia en general, la mitad de los casos van a tener que ver con alteraciones genéticas y de estas podemos diferenciarlas si tienen que ver con algo que se llama sindrómico de las que son no sindrómicas. Cuando nos referimos a algo sindrómico, pues a veces nos asusta porque siempre estamos acostumbrados a escuchar que un síndrome pues se acompaña a veces de discapacidad intelectual, pero en realidad un síndrome significa que es un conjunto de cosas, es un conjunto de alteraciones que se heredan por mutaciones en un solo gen. Entonces, dentro de las alteraciones sindrómicas que causan hipoacusia, pues tenemos más de 600. Y la primera causa es una condición que se llama síndrome de Pendred, que habitualmente tienen alteraciones a nivel de la glándula tiroides y además tienen hipoacusia sensorineural. Pero el día de hoy pues vamos a hablar sobre todo de la segunda causa de las alteraciones sindrómicas, que se trata del síndrome de Usher.
Y también podemos ver las causas no sindrómicas, que como ven, en realidad son las más frecuentes. Y esto es muy relevante porque, como les digo, muchos pacientes llegan a ser mal diagnosticados como una hipoacusia aislada hasta que empezamos a identificar en la adolescencia que pueden llegar a tener alteraciones a nivel visual o que tengan retinosis pigmentaria. Entonces hay que tener muy a la vista cómo es que vamos a empezar a ver a los pacientes o cómo llegaron los pacientes a ser diagnosticados con síndrome de Usher. Entonces, ¿qué es el síndrome de Usher? Porque pues tengo la ventaja de ser la primera a platicarles el día de hoy y de poder diferenciar un poquito y explicarles un poquito con respecto a los síntomas. Entonces, el síndrome de Usher se caracteriza por una triada que va a caracterizarse por alteraciones a nivel de la audición, que va a ser una sordera neurosensorial. Vamos a tener alteraciones a nivel de la visión, que principalmente es una retinosis pigmentaria. Y la tercera es que podemos tener alteraciones en el equilibrio y normalmente vamos a tener una disfunción a nivel vestibular. Dentro de la epidemiología, pues en realidad es algo variable y no tenemos una estadística clara aquí en México, pero más se calcula que es 1 en 16,000 a 1 en 50,000 y es la causa más frecuente de la asociación de ceguera con sordera. Y más o menos el 50% de los individuos que son sordos y ciegos van a poder tener mutaciones a nivel de los genes del síndrome de Usher. Y específicamente solamente en aquellos que tienen retinosis pigmentaria, el 18% va a tener mutaciones en estos genes y solamente hipoacusia, más o menos entre el 6 al 10% incluso. Entonces tenemos que tener muy a la vista que esta es una condición bastante compleja. Yo digo que los genes de Usher no tienen palabra de honor. ¿Por qué? Porque podemos tener un espectro bastante amplio, desde únicamente ser retinosis pigmentaria o únicamente ser sordera, hasta llegar a tener estos fenotipos combinados en los que además pues tenemos la alteración vestibular. Y clásicamente lo vamos a diferenciar o a clasificar en 3 grandes grupos. El primero se trata del Usher tipo 1, que se va a acompañar de sordera congénita. Esta es una sordera que es grave, profunda, pero normalmente es estable. Podemos tener la retinosis pigmentaria en etapas tempranas, es decir, antes de que empiecen la pubertad, y podemos tener una disfunción vestibular que es constante. Entonces, ellos sí tienen problemas a nivel del equilibrio. El Usher tipo 2, en realidad la diferencia es que la sordera es moderada y sobre todo en los sonidos de baja frecuencia, que todo esto se los van a explicar un poquito más adelante, pero para que tengamos el parámetro de definiciones. Después podemos tener una retinosis pigmentaria que puede ser peri o postpuberal, que esto pues ahí es en los términos en donde este espectro en realidad no es tan preciso, y la función vestibular habitualmente es normal. Y el síndrome de Usher tipo 3 es en donde podemos tener una pérdida auditiva que en realidad es progresiva. La retinosis pigmentaria es peripuberal y tenemos una disfunción vestibular que puede llegar a ser variable. Entonces, dentro de la clasificación de los tipos clínicos de Usher, podemos ver que la gran mayoría se va a tratar de un Usher tipo 2, el 60% va a ser Usher tipo 2, el 35% va a ser Usher tipo 1 y más o menos como el 5% se va a tratar de un Usher tipo 3. Sin embargo, lo que quiero explicarles en esta imagen es que les estoy poniendo una tabla en donde podemos ver el tipo, el gen involucrado y cuáles son el porcentaje de las mutaciones que se encuentran en estos genes y el año en el que fueron descritos. Me gusta mucho exponer esta tabla porque podemos ver que es una condición sumamente variable, es decir, le decimos en genética que es heterogénea. ¿Por qué? Porque hay muchos genes que pueden presentar y que pueden dar las mismas manifestaciones clínicas y el mismo tipo de síndrome de Usher. Hoy por hoy tenemos que claramente hay 9 genes asociados a síndrome de Usher, pero al menos se han descrito cerca de 16 genes en total. Quiere decir que todavía, como decía Diana al inicio, no conocemos completamente todo con respecto a Usher y además que hay algunos genes que se están empezando a describir porque las tecnologías de secuenciación ya nos están permitiendo identificar nuevas asociaciones y nuevos genes. Esto también ha ayudado a poder decir que hay algunos tipos de síndrome de Usher que llamamos atípicos. Quiere decir que no siguen exactamente los mismos patrones y hay unas cosas bastante complejas en donde hay casos reportados en donde tienen mutaciones en genes
que son heterocigotos para 2 genes de síndrome de Usher y entonces pueden presentar manifestaciones. Entonces, la verdad es que puedo decir que no está todo escrito en Usher, seguimos aprendiendo desde el punto de vista molecular cuáles son los genes involucrados y cuáles son las frecuencias. Sin embargo, lo que tenemos que tener muy a la vista es que al menos para Usher tipo 1, que sería el Usher tipo 1B, lo más frecuente, es la MIO7A, el gen más relevante y más frecuente. Y para el síndrome de Usher tipo 2, el más frecuente es el USH2A, que es la usherina. Entonces, como se dan cuenta, la proporción de mutaciones no hace tan sencillo el abordaje desde el punto de vista molecular. ¿Qué quiero decir con eso? Que necesitamos estudios bastante amplios para poderlo diferenciar. Entonces, como ya les decía, hay cerca de 15 a 16 genes involucrados en Usher. ¿Y por qué? Pues porque si podemos ver la estructura de cómo están formadas las células del oído interno y también, de alguna manera, las células de la retina, pues vemos que están conformados por estas células que en realidad se llaman estereocilios y van a formar parte de las células que forman el oído interno. El objetivo, o más bien la función que tienen estas células es poder transducir, es decir, llevar la información de las ondas sonoras que estamos adquiriendo del medio a transformarlas a unas señales químicas para que puedan llegar al cerebro y que nosotros podamos escuchar. Entonces, las mutaciones, es decir, las faltas de ortografía que podemos encontrar en alguno de estos 16 genes, principalmente 9 genes que causan síndrome de Usher, desestabilizan estos enlaces que comunican a estas células que se llaman estereocilios y entonces hacen estos defectos en el flujo del tráfico de las proteínas y en el flujo de la información que tiene que traducir esta información dentro del cerebro. Entonces, nosotros sabemos que si se dan cuenta en esta imagen, también podemos, están los estereocilios y vemos las regiones que están en los ápices y qué genes están involucrados en esta región. Hay otras regiones que están sobre todo como en el codo que unen estos estereocilios y entonces dependiendo dónde están localizadas las mutaciones es que vamos a tener Usher tipo 1, Usher tipo 2 y Usher tipo 3. Desde el punto de vista clínico es muy difícil diferenciarlas y a veces pues están mal catalogadas simplemente por la edad de presentación, que era lo que teníamos de manera inicial y que pues en realidad toda la descripción de Usher y por eso es que son tantos nombres y tantas subclasificaciones porque pues se había intentado ponerle más nombres y apellidos de acuerdo a la parte clínica, pero hoy por hoy sabemos que estas subclasificaciones son bastante complejas y que nos tenemos que apoyar de la parte molecular para poder definir cada una de estas variantes. Y entonces, Melania, sí. Perdón por interrumpir, ¿podrías hablar un poquitito más lento? Sí, claro. Gracias. El diagnóstico molecular entonces se basa en las alteraciones a nivel de poder identificar faltas de ortografía. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en un diagnóstico molecular? Lo primero que pasa en el diagnóstico molecular es que tenemos que extraer la muestra de sangre. Y puede ser una muestra de sangre o puede ser una muestra de saliva, que es lo que habitualmente tenemos más disponible o que es bastante más fácil de acceder. Después vamos a hacer una extracción del DNA y este DNA lo vamos a poder fragmentar. Una vez que lo fragmentamos, lo vamos a poder pegar a unas superficies de vidrio que después vamos a meter en equipos especializados para hacer una secuenciación. Esta secuenciación, pues se ven ahora sí que cada una de las letritas que como estamos hechos y podemos ahora sí que alinearlo a nuestro genoma de referencia, es decir, a lo que ya sabemos que tiene que tener nuestra información genética y podemos así detectar faltas de ortografía. Y por supuesto, pues esto tiene que llegar a ser interpretado por un, pues idealmente por un genetista. Muchas veces no en todos lados podemos tener acceso a alguien especializado. Sin embargo, ya cada vez más pues hay ciertas otras especialidades que están empapándose, como por ejemplo la doctora Mónica Rodríguez, que cada vez sabe más de genética, pero idealmente tenemos que tener toda esta estructura de especialistas y de manejo multidisciplinario que vamos a ver
a lo largo de toda este webinar, de poder encontrar cuáles son las faltas de ortografía específicas para estos pacientes, ¿no? Y así poder explicarles cuáles son los riesgos de recurrencia. Antes de realizar cualquier estudio genético, debemos de tener un asesoramiento. ¿Qué quiere decir? A veces en las páginas en internet pueden utilizar de manera errónea el nombre de consejo genético. En realidad aquí lo que tenemos que hacer es un asesoramiento, porque mi trabajo es explicarles a ustedes y explicarle a los pacientes qué es lo que vamos a realizar, es decir, qué estudio genético es el que vamos a hacer y cuáles son los posibles resultados. Entonces, hay que diferenciar algunas pruebas que son de tamizaje, de pruebas que son diagnósticas. Por ejemplo, hay algunas veces que podemos entrar a protocolos de investigación en donde pues a lo mejor los resultados no son tan rápidos como si hacemos un estudio genético, ahora sí que estándar o pagado, ¿no? Más o menos una prueba genética está tardando entre 4 a 6 semanas para tener un resultado, y cuando hacemos estudios de investigación pues puede llegar a ser bastante más tardado, porque pues depende de la estructura y de la organización del proyecto en el momento en que puedan entregar resultados, pero eso puede ir entre 12 a 24 meses más o menos, ¿no? El poder tener este asesoramiento antes de realizar el estudio pues nos permite explicar cuáles pueden ser las posibles escenarios con un resultado que ahorita les voy a explicar más a detalle, y cuáles son los escenarios con respecto a este resultado. Y después de hacer el estudio, pues obviamente no podemos recibir en nuestro correo electrónico un estudio de genética que no podamos interpretar, porque pues eso puede generar muchísimo estrés en los familiares, muchísimo estrés en el paciente. Entonces lo que necesitamos hacer es un estudio bien conformado, y sobre todo que podamos explicar cuál es la implicación de este resultado en ahora sí que en la vida del paciente, y cuáles son los estudios o sobre todo las acciones posteriores que tenemos que hacer. Es decir, por ejemplo, nos contaba Diana que ella tuvo que hacer algunas otras pruebas para ver el tema del equilibrio y poder diferenciar si necesitamos, por ejemplo, hacer más énfasis en la vigilancia a nivel de ojo, ¿no? Y cuáles son los riesgos, por ejemplo, para futuros embarazos, y también pues poder acompañar a la familia, que eso es algo muy importante a lo largo de todo este proceso, pues que en realidad no estamos tratando un solo paciente, sino estamos tratando a la familia entera. Cuando hacemos un estudio molecular, yo les decía que los resultados en realidad pues van a tener tres grandes opciones, ¿no? Una, en donde el resultado sea positivo y efectivamente encontremos dos cambios, es decir, una mutación en la copia de mamá y otra mutación en la copia de papá. En el segundo es que sea algo negativo, que de los genes que estamos analizando no hayamos encontrado mutaciones. Y en el tercero es que sea un resultado no concluyente, es decir, que podamos haber identificado una sola mutación o identificado, por ejemplo, mutaciones que no han sido descritas previamente, o que son específicas de estos pacientes. Muchas veces se llaman como variantes de significado clínico incierto, o que tengamos que hacer estudios en cascada, es decir, analizar a los papás para poder saber que ellos son portadores cada uno de una de estas mutaciones que todavía no podemos ahora sí que puntualizar, porque a veces estos genes pues son tan únicos que podemos tener mutaciones que se llaman Juan Pérez, es decir, específicamente como este paciente, y no hay otro paciente en el mundo que tenga exactamente la misma mutación. Entonces, como se ve, el grado de complejidad empieza a ir siendo mayor, porque pues ya les decía que estos genes son complejos, son muchos, causan fenotipos muy sobrelapados y necesitamos ayuda de esta parte molecular para poder tener diagnóstico. Nosotros estamos colaborando, como saben, con Escuchar Sin Fronteras y el Hospital Children's de Boston en un estudio en donde estamos haciendo la parte molecular en Estados Unidos, y podemos ver, por ejemplo, cuáles son los hallazgos que hemos visto en estos 30 pacientes iniciales. Tenemos, por ejemplo, que hubo 14 casos positivos, en este caso 47% de los pacientes tuvieron un resultado positivo, y de ellos 10 fueron casos sindrómicos. Si se dan cuenta, pues es bastante alto este porcentaje, y esto nos indica que, bueno, a lo mejor estamos subdiagnosticando en México estas causas sindrómicas, y que pues el hecho de empezar a tener acceso a este tipo de pruebas moleculares, pues nos va a
permitir caracterizar y sobre todo brindarles mejores asesoramientos y manejos a este tipo de pacientes. Pero como se dan cuenta, también tuvimos pacientes que eran inconclusos, en donde nada más identificamos una sola mutación y los pacientes efectivamente, por eso en este caso al menos, tenían hipoacusia. Entonces es importante que tengamos a la vista que sean todas estas opciones dentro de los estudios moleculares que tenemos en los pacientes para que no confundamos o que no tengamos una mala expectativa con respecto a un estudio molecular. Y la otra que también es muy relevante es que tuvimos resultados negativos. Esto no significa que no tengan una causa, bueno, o que no sean hipoacusia, significa que no hemos encontrado hasta el momento cuál es el gen causal o que se pueden llegar a tratar de otros efectos como pueden ser ambientales o infecciones, que en este caso el citomegalovirus sigue siendo algo que no se está abordando adecuadamente en los hospitales y como parte de los tamizajes y que puede ser una causa muy frecuente, sobre todo en nuestro país. Quiero que vean en esta imagen, es una gráfica de barras en donde vemos cuáles son los porcentajes de acuerdo a los genes descritos en las bases de datos de hipoacusias, desde de variantes de hipoacusia, en donde vemos que en realidad muchas variantes en estos genes que son muy difíciles de categorizar al 100%, que tenemos muchas en gris, que se llaman estas terribles variantes de significado clínico incierto, y esto se los quiero compartir porque si ustedes ya han recibido un resultado y se encuentran en este lado donde son inconclusos o donde tenemos variantes de significado clínico incierto, pues quiere decir que todavía desde el punto de vista técnico se pueden identificar las variantes, pero desde el punto de vista de la traducción de eso a la clínica del paciente nos está llevando un poquito más de trabajo y pues en estas tendrían que ser pacientes que deben de ser monitorizados pues cercanamente y pues que a lo mejor incluso cuando las estrategias mejoren o se amplíen, pues puedan ser candidatos a realizar algún segundo estudio molecular o estar en reanálisis de los datos de secuenciación inicial para identificar si es que por ahí se fue algo que técnicamente en ese momento no se podía hacer. Cuando yo empecé la especialidad y empezamos a estudiar hipoacusias, pues prácticamente lo único que podíamos estudiar era GJB2, porque pues tienen la bondad de que es un gen chiquito, fácil de estudiar, pero pues poco a poco vemos que hay más de 100 o 160 genes que están incluidos en los paneles de hipoacusia. Entonces, hay que tener a la vista que estos paneles nos van a permitir pues abordar y llegar a diagnósticos definitivos. Y si se dan cuenta, no todas las mutaciones van a ser detectadas a nivel de la secuencia. Quiere decir que hay algunas que tienen que ver con deleciones y duplicaciones y aquí es donde la expertise, particularmente del genetista, que es quien debe de poder solicitar estas pruebas y además interpretarlas, porque si un médico que no tenga tanta conocimiento dice, pues voy a pedir un panel de hipoacusia porque este paciente tiene, no pasó el tamiz neonatal, pues a lo mejor ese panel no incluye todo el tipo de mutaciones que nosotros debemos requerir y pues son las cosas que pues técnicamente debe de ser abordado por alguien que tenga mucho más experiencia. Y además, pues para que estas variantes que están en gris, pues terminen de afinarse, es decir, ponerle la última, ahora sí que cereza sobre el pastel para definir exactamente el tipo de mutación que tenemos. A manera de conclusión, y porque podríamos hablar de cada uno de estos genes en un seminario individual, pues yo solamente quiero puntualizar que el síndrome de Usher pues es una entidad autosómica recesiva, que el 25% de riesgo vamos a obtenerlo por cada uno de los embarazos, que presenta una amplia heterogeneidad tanto clínica como genética, que en realidad ya se consideran que son como espectros, que existen al menos 3 tipos de síndrome de Usher, ya hablamos luego que existe un cuarto, pero lo dejaremos para el próximo webinar, y hay al menos 9 genes asociados que son los que les pongo esta imagen. Estos genes se están expresando tanto en el epitelio de la retina como en las células ciliadas a nivel de la cóclea y por eso es que tenemos estas manifestaciones. El diagnóstico pues sigue siendo clínico porque no podemos encontrar todos los pacientes a nivel del estudio molecular, pero el estudio molecular nos va a ayudar para poder orientar mejor el manejo de este paciente, saber si son candidatos, por ejemplo, a recibir un implante coclear y ver, por ejemplo, qué puede pasar con sus ojos o qué puede pasar con todo a nivel del equilibrio. Muchas gracias.